Te damos gloria, Dios, te damos gloria. Has sido tan bueno para mí. Has sido tan fiel. Derrama tu gloria. Oh. Su presencia está aquí. Su presencia está ahí en tu casa, donde tú estás. Donde tú estás está la presencia de Dios. Señor, desatamos la unción de tu Espíritu Santo para que haga lo que se necesita hacer en el nombre de Jesús. Traer libertad, 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 libertad. Oh. Gracias, Señor, gracias, Dios. Coja su Biblia ahí en su mano, en su casa, donde usted esté. Tómela ahí y haga esta declaración de fe. Diga: esta es mi Biblia. Soy todo lo que ella dice que soy. Tengo todo lo que ella dice que tengo. Puedo hacer todo lo que ella dice que puedo hacer. Hoy recibiré la palabra de Dios. Confieso que mi mente está alerta. Mi corazón está receptivo. Nunca más seré igual. Nunca, nunca, nunca más seré igual. En el nombre de Jesús. Diga amén, amén, amén. En el Espíritu no hay distancias. Por eso estoy seguro que donde tú estás, en la ciudad que estés, en el país que estés, el Espíritu Santo llega allá donde tú estás y da el milagro que necesitas que sea dado. Oro en el nombre de Jesús porque esta palabra, una palabra sin fronteras, llegue a hospitales, a camas de hospitales, de clínicas, a personas que están pasando por situaciones de enfermedad, de situaciones financieras. Yo declaro en el nombre de Jesús que esta palabra llega hasta tu vida, llevada por el mismo Espíritu Santo, donde da revelación a tu espíritu y levanta tu fe y te ayuda a crecer. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Lucas capítulo 21 verso 15. Vamos a leer Lucas 21, 15. Este tiempo ha sido un tiempo muy desafiante para todos nosotros. Es un tiempo donde a veces no entendemos por qué está pasando todo lo que está pasando. Tantas muertes, familiares, amigos, situaciones laborales, escasez, tantas situaciones que están llevando a la gente a una depresión, a un estrés, a tener ansiedad. Tengo personas, amigos, conocidos que aún han sido afectadas su salud por causa de esto. Pero ¿qué es lo que está pasando? Y hoy la palabra nos va a explicar, revelada a través del Espíritu Santo, qué es lo que está sucediendo en este mundo, qué necesita Dios que entendamos
de lo que está sucediendo. ¿Por qué sucede esto? Y Él nos lo va a explicar. Es para que sea una herramienta para nosotros y podamos entender. La Biblia dice: no ignoren las maquinaciones del enemigo, no las ignoren. Por el contrario, sean inteligentes y sepan hacer las cosas para que todo siempre sea una bendición. Entonces vamos a leer Lucas capítulo 21 verso 15. Dice la palabra: entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Siga ahí el verso 27, dice: entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Porque vuestra redención está cerca. Hay algo que necesitamos empezar diciendo el día de hoy, y es que nuestra redención está cerca. La venida de nuestro amado Jesús está más pronta que antes. No podría decir hoy, mañana. La Biblia nos dice que nadie, absolutamente nadie, conoce la hora ni el día en que nuestro Jesús venga por nosotros, por su novia, por su iglesia. Pero sí nos dice la Biblia que habrán señales y habrán cosas que veremos que nos indicarán que su venida ya está pronta. Tanto que la Biblia dice que ni siquiera el mismo Jesús lo sabe. Solamente lo sabe el Padre. Pero lo que estamos viendo en estos tiempos tan difíciles es precisamente esto que acabamos de leer. Dice la Biblia que antes de que venga Jesús por su iglesia, habrá angustia, habrá gente confundida, habrá desfallecimiento por hombres, porque el temor los invadirá y perderán completamente el horizonte y no sabrán si ir a la derecha, si ir a la izquierda, si decidir esto o no decidir esto. Habrá confusión, dice la Biblia, pero la confusión va a ser dada por algo que nos dice acá. Dice, va a ser dada por el temor. El temor se va a apoderar de todas las cosas, de seguramente la información, las noticias. Todo va a ser miedo, temor, y eso va a querer invadir al hombre a tal punto de llevarlo a lo que dice la Biblia: angustiarnos, confundirnos y desfallecer por causa de ese temor. Es lo que está sucediendo en nuestro entorno. Pero la Biblia dice, cuando ustedes vean que pasan esas cosas, el consejo que nos da Dios, nos dice es: erguíos y levantad vuestras cabezas. No dice llénense de temor, llénense de miedo, de angustia, desfallezcan, dejen de asistir a la iglesia, ocúltense. No, Él lo que está diciendo es: erguíos y levantad vuestra cabeza. Por eso, en el nombre de Jesús, esta palabra yo oro que sea impartida a través del Espíritu a tu vida, para que se levante tu fe en el nombre de Jesús. El tema que hoy quiero hablar rápidamente lo he titulado: ¿qué hago? Tengo miedo. Porque es una expresión que oigo como pastor la mayoría del tiempo. ¿Qué hago, pastor? Tengo miedo. Este asunto del coronavirus, toda esta situación financiera, todo lo que está pasando, las pérdidas, los trabajos. Hay personas que tienen en los hospitales a sus familiares, y la mayoría de gente tiene esa expresión. Dice: ¿qué hago? Tengo miedo. Y yo quiero arrancar hoy diciéndote que es importante que entiendas por qué está sucediendo todo esto.
Es muy claro que lo que la Biblia dice es que en estos tiempos lo que va a apoderarse de todas las cosas va a ser un espíritu de temor. Un espíritu de temor. Y tú y yo necesitamos entender eso. Vamos a seguir avanzando para entender esto muy bien. Déjeme explicarle un poquitico acerca de esto, la diferencia que hay entre el temor, entre el miedo y el temor de Dios. La Biblia nos habla de esos tres nombres y usted lo encuentra ahí en su Biblia. Y es muy claro entender que hay algo que se llama el miedo. Y el miedo es algo natural, es una reacción que tenemos natural al peligro. Si usted va caminando y de pronto ve un perro que está amarrado y ese perro es bravo, pero si lo sueltan y ese perro se viene hacia usted o hacia alguien que vaya con usted, usted naturalmente siente ¿qué? Miedo. Y esto es un miedo natural que está en nuestra carne, un miedo que sentimos todos. Pero es un miedo natural, es el miedo que sentimos. Usted está en un vuelo, en un avión, y de pronto comienza el avión a moverse fuerte arriba, abajo, y usted siente ¿qué? Siente miedo. Ahora la Biblia también nos habla de otro término que es el temor de Dios. Y el temor de Dios nos habla de la reverencia, el respeto, el reconocimiento de alguien mayor a nosotros. Y es el que tú y yo tenemos a nuestro Dios. Tenemos temor de Dios, es un respeto. Es un honor que le damos a nuestro Dios, porque reconocemos que gracias a Él vivimos, existimos. Es un temor de Dios, un temor de respeto, de reverencia, de honra. Y ese temor de Dios está implantado en tu espíritu. Por eso la Biblia dice que solo el que es del espíritu puede entender las cosas del espíritu. Por eso este temor de Dios nace de tu espíritu. Pero la Biblia nos habla también acerca de un temor que lo llama el espíritu de temor. ¿Y por qué lo llama así? Porque es un espíritu. Y el espíritu de temor marca una gran diferencia a lo que es el miedo. Entiéndame aquí algo muy importante. Una cosa es el miedo, otra cosa es el temor como un espíritu. El miedo, ya le expliqué, es algo natural, una reacción natural que tenemos todos. Cuando suena algo, tú te asustas, sientes miedo. Pero el temor, me encantó esta definición que encontré. Dice, temor, por otro lado, es la presunción o sospecha de un peligro. Pero a diferencia del miedo, el temor no suele estar bien fundado, porque funciona alrededor de peligros no reales o imaginarios. Qué tremendo esto, porque la Biblia lo que dice es que Satanás lo que va a querer hacer en estos últimos tiempos es inyectar temor a la humanidad, para que perdamos toda la ruta correcta, para que nos angustiemos, para que perdamos la conciencia correcta en el orden de las decisiones. ¿Cómo lo debo hacer? ¿Qué debo hacer? Y necesitamos entender que lo que leíamos en Lucas es esto. En el último tiempo, dice la Biblia, vendrá un espíritu de temor sobre toda la humanidad, porque el propósito de Satanás será confundir la gente, llevarla a otros lugares donde sean esclavos de ese temor. El temor espiritual es la distorsión de la fe. Cuando usted recibe a Cristo en su corazón, la Biblia nos enseña que habita ahora el Espíritu en usted. Y porque el Espíritu está en usted, ahora usted se mueve en los frutos del Espíritu. Y los frutos del Espíritu, uno de esos frutos es la fe. Por eso usted y yo necesitamos entender que no caminamos en temor, sino que caminamos en fe. Pero Satanás va a querer en este último tiempo, a través de ese espíritu de temor, venir a confundirnos.
Vimos que el miedo está en esta carne, es una reacción natural. El temor de Dios está en nuestro espíritu, pero ese espíritu de temor va a querer tener un terreno, porque Satanás no puede tocar tu espíritu, pero sí hay un campo de batalla que él siempre, y la Biblia nos habla acerca de eso, y el campo de batalla es tu mente. Estamos hablando entonces que eso está en el alma, porque en el alma están representadas las emociones, los pensamientos, la voluntad. Satanás va a querer traerte a tu mente una distorsión de la fe para que empieces a creer lo que no es correcto de acuerdo a la palabra de Dios. Esto, el temor espiritual, es una distorsión de la fe, es destructivo, es paralizador. Por eso opera espiritualmente atacando tu mente, atacando tus pensamientos, atacando tu voluntad. La Biblia nos da muchos ejemplos cuando habla acerca de miedo y cuando habla acerca de temor de Dios, y cuando nos habla del temor como un espíritu. Y usted necesita entender esto. El miedo te anula, ¿cierto? El miedo te paraliza en un momento, pero reaccionas porque es algo que estás viendo. Pero me encantó esta definición del temor espiritual, porque realmente es un peligro de algo que no está fundamentado. Funciona alrededor de peligros no reales o imaginarios, y es lo que Satanás ha querido trabajar en nuestra mente en este tiempo. Hacerte creer cosas que no son reales. Por eso te lleva al punto a pensar de que te vas a morir, al punto de que te vas a quebrar, al punto donde no van a funcionar las cosas, porque él trabaja en tu mente a través de este espíritu de temor con cosas, peligros que son imaginarios, que no son reales. La fe te deja ver las cosas como Dios las ve. La fe te anima, la fe te da esperanza, la fe te da gozo. Y usted y yo necesitamos entender que por eso en este tiempo más que nunca necesitamos estar plantados en la palabra de Dios, no estar distraídos de otras cosas, porque este espíritu de temor lo que quiere hacer en este tiempo es eso, distraernos. Usted necesita volver a su lugar, al lugar de Dios, volver a conectarse con Dios. Vuelva a la palabra, mantenga escudriñando la palabra, porque de ahí es donde su fe se va a alimentar. Pero si usted mantiene poniendo su atención y su mente en todo lo que está sucediendo, todo eso, analícelo. ¿Qué ha causado? ¿Cómo está la gente afuera? ¿Llena de qué? De temor. Llena de temor, y no es del temor de Dios, sino de un espíritu de temor. Y pastor, ¿por qué dice que un espíritu, el temor es un espíritu? Mire lo que dice segunda de Timoteo capítulo 1 verso 7. Dice: pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor. O sea, ¿el temor qué es? La Biblia dice un espíritu. Dice: Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, autoridad y dominio propio. Qué tremendo, porque usted y yo necesitamos entender: en usted no hay un espíritu de temor. En usted está el Espíritu Santo, y porque está el Espíritu Santo usted se puede mover en los frutos del Espíritu, que los encuentra en Gálatas capítulo 5. Y uno de esos frutos es la fe. En estos tiempos usted tiene que hablar fe. Usted necesita moverse en fe. Usted necesita rodearse con gente que hable de fe. Porque si usted mantiene atendiendo a todo lo que es temor, hoy oro que usted entienda esto en el espíritu. La estrategia de Satanás en estos últimos tiempos será, a través de un espíritu de temor, llevarnos a desfallecer, llevarnos a confundirnos. Aún nosotros mismos a veces dudamos, porque el temor es algo que está en todo momento. Pero usted y yo necesitamos estar plantados en la palabra de Dios. Por eso hay tanta duda, hay tanto miedo. La gente tiene miedo, y por eso escucho tanto esa expresión: ¿qué hago? Tengo miedo.
¿Qué hago? Tengo temor de lo que va a pasar mañana. Tengo temor de enfermarme, tengo temor de morirme, tengo temor de perder, tengo temor a esto, a lo otro. No, pastor, es que mire lo que está pasando en aquel país. Tengo temor porque eso va a pasar aquí también. No, mi amado, usted necesita entender que la Biblia está diciendo: cuando vean esas cosas, erguíos, levantad la cabeza, empiecen a hablar fe, fe, fe. El poder que hay en ustedes, el poder que hay en mí, no es un espíritu de temor, dice la Biblia. No es un espíritu de temor, es un espíritu de poder, autoridad y dominio propio. Por eso lo que quiere hacer este espíritu de temor es a través de noticias, de información, de tanta situación, de todo lo que se habla, es traer a tu mente esa expectación de temor, donde empieza a paralizarte, porque eso es el temor. El temor te esclaviza, el temor te paraliza, y tú necesitas estar parado en la palabra de Dios. Usted se acuerda cuando David y Goliat estuvieron enfrentados. La Biblia dice que Goliat estuvo 40 días, creo, dice 40 días y noches. Allá iba frente al ejército de Israel y los maldecía, les decía que eran perros, que no servían, que iban a perder. Y era un trabajo en su mente, que la Biblia nos enseña que cuando David llegó también oyó esas palabras, pero esas palabras él no las atendió. Él entendió este principio que estamos hablando acá. Pero la Biblia sí nos enseña en el versículo 24 de Primera de Samuel 17, dice: y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre que huían de su presencia, y tenían gran temor. Ellos tenían temor, porque eso es lo que hace el espíritu de temor: llevarte a que te acobardes, a que sientas miedo todo el tiempo. No, pastor, es que me da temor hacer esto porque voy a morir. Pastor, esta situación, vea, muertos tantos, cada día aumentan. Nosotros con mi esposa hemos optado en la casa a reducir la información de noticias, a reducir información de tantas cosas. Como pastor a veces oímos tantas cosas también de la iglesia, pero hemos decidido escoger qué aceptar, qué oír y qué no. Si alimenta ese temor que está por ahí, no lo quiero. Pero si alimenta mi fe, eso es lo que voy a recibir. Por eso usted y yo necesitamos levantarnos en eso. La manera como está funcionando todo este virus, coronavirus y todo esto, las guerras, la situación económica, la escasez, analícelo ahora a la luz de esta palabra. ¿Acaso no va acompañado con un espíritu de temor? Llevando a la gente a preocuparse por el mañana. ¿Qué va a pasar? Y Dios nos está diciendo: ¿acaso yo no cuido las aves de los cielos? ¿Acaso no he visto al lirio del campo? ¿Acaso no tengo cuidado de todos? Y Dios dice: ¿cuánto más te cuidaré? ¿Cuánto más te daré lo que necesitas? Solo necesitas es caminar en fe y no en temor. Usted necesita entender que la manera como el temor avanza en la vida es a través de las voces, a través de la información. Decida hoy no aceptar eso que alimenta ese temor. Alimente su fe, esa fe que está en ti gracias al poder del Espíritu Santo que fue puesto en ti, porque no te ha dado Dios espíritu de temor. El miedo, el temor es algo que Jesús nos dijo que estaría más presente en el último tiempo. Y usted y yo necesitamos entender por qué está sucediendo todo esto. El temor causa que perdamos la sensibilidad del espíritu, porque te vuelves más consciente de lo que está pasando y te vuelves menos consciente a la realidad del espíritu.
Por eso necesitas mantenerte conectado con Dios. Es un tiempo de Dios, de estar con Dios. Es un tiempo de mantenerte en la palabra, con gente que te ayude a ir adelante en las cosas de Dios. No sabremos qué hacer, no sabremos qué decidir. Dios, ¿será que hago esto? ¿No lo hago? ¿Y por qué entramos en esos tiempos de confusión? Porque no estamos caminando en el Espíritu. Porque la fe no es la que nos está guiando, sino que nos estamos dejando invadir de ese espíritu de temor, que es una estrategia de Satanás para estos últimos tiempos. Por eso Lucas leíamos y decía: en la tierra angustia de las gentes. Las gentes estarán confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor. Por eso necesitamos desenmascarar todo esto, entenderlo y movernos en el Espíritu, en la fe. En la fe, es tiempo de movernos en la fe. Ahorita leíamos 2 de Timoteo 1:7, donde veíamos que la Biblia dice: pues Dios no nos ha dado, diga conmigo, no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, autoridad y dominio propio. Por eso nosotros necesitamos entender que cuando vienen esas situaciones que son difíciles, usted tiene que recordar: Dios no me ha dado un espíritu de temor, sino un espíritu de poder. Diga conmigo, un espíritu de poder. Me llama la atención porque en el inglés este versículo se escribe, cuando habla de dominio propio, la palabra dominio propio en el inglés está escrita como sound mind. Sound mind. Y sound mind significa una mente lúcida. ¿Qué quiere decir? Que cuando usted camina en temor, su mente no va a estar lúcida. Su mente va a estar en confusión. No va a saber qué decidir, qué hacer. Voy, no voy. Pero Dios está diciendo: a ustedes les he dado un espíritu de poder, sound mind. Les he dado a ustedes una mente lúcida para que ustedes hagan las cosas correctamente, para que en medio de la crisis, en medio de ese temor, en medio de todo lo que está sucediendo, la mente esté lúcida y puedan decidir y escoger lo que es correcto. Qué tremendo esto. Porque lo que más luchamos en estos tiempos es con la mente. Pero aquí está diciendo la Biblia: yo te he dado, dice Dios, una mente lúcida. ¿Y sabe qué dice una mente lúcida? ¿Qué significa? Ser prudente. No podemos movernos en el miedo, no podemos movernos en el temor. Pero la Biblia así nos dice: tienen que moverse en esos tiempos con una mente lúcida, una mente prudente, que los lleva a la prudencia. Por eso en estos tiempos la prudencia está en que usted y yo seamos buenos administradores. La prudencia está en que usted y yo podamos ponernos el tapabocas y cuidarnos de todo lo que está pasando. Uno ve por ahí en la calle muchos muchachos, mucha gente que no lo hace, no se lo pone, y uno dice: Dios mío, esa prudencia, ¿qué ha pasado con esa prudencia? O hay gente que dice: no, a mí me cubre el Espíritu Santo, el poder de la sangre. Eso no funciona así. Dios está diciendo: tú haz lo natural, que yo me voy a encargar de hacer lo sobrenatural. Por eso usted necesita entender en este tiempo: ¿está haciendo lo natural? ¿Lo está haciendo con una mente lúcida, como dice la Biblia? ¿O todo lo que está haciendo lo está haciendo con temor? Usted necesita volver a la fe, a moverse en el Espíritu con una mente lúcida y hacer lo correcto. El distanciamiento, hacer las cosas, todo lo que debe hacer. Eso es moverte con prudencia. El miedo es el arma más poderosa que Satanás ha estado usando en este tiempo para esclavizar la gente. Por eso quiero pedirte que vayas a Hebreos capítulo 2 versículo 14. Mire lo que dice la palabra, esto tan poderoso.
Dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo. Pero mire lo que dice el 15: y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¿Qué es lo que hace el espíritu de temor? Las personas que viven en temor mantienen esclavas. Y Dios no te ha dado a ti una vida de una redención y un perdón para que estés en esclavitud. Mire lo que dice la palabra, y yo lo declaro sobre ti en el nombre de Jesús. Romanos 8, verso 15 dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Qué tremendo esto, porque está diciendo: yo a ustedes no los hice libres en la cruz del Calvario para que ahora vuelvan otra vez al espíritu del temor y estén esclavos. No, yo los hice libres para que sean libres, para que se muevan en fe, en los frutos del espíritu. Ustedes no tienen por qué volver otra vez a la esclavitud, es lo que está diciendo. Por eso es muy claro Romanos, y dice: para estar otra vez en temor, en ese espíritu de temor. No. Dice: sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Usted en estos tiempos necesitas hablar la palabra de Dios, palabra de fe. Abba, Padre. Aunque vea la circunstancia difícil, ¿qué dice la Biblia? Aunque los médicos dicen eso, ¿qué dice Dios a través de su palabra? Aunque la economía esté así, ¿qué dice Dios a través de su palabra? Y usted alimenta es la fe, y no está alimentando el temor con todo lo que está pasando. Lo más tremendo es que la Biblia nos habla de un hombre llamado Job, que nos dice que lo que él temió le sobrevino. Ahora usted está entendiendo que este temor es Satanás trayéndote cosas a tu mente, pero lo entendimos al principio. Son cosas irreales, son cosas que no existen, pero quiere traerlas a tu mente para que tú creas en eso. Por eso es una fe distorsionada. Creas en eso. ¿Y qué dice? La Biblia dice que lo que Job temió fue lo que sobrevino. Porque tú terminas creyendo en lo que estás temiendo. Y ahí es donde Dios está llevándonos hoy. Tú necesitas levantarte y que tu fe esté cimentada en mi palabra, dice Dios. No dejes que la fe se distorsione y que empieces a creer cosas que el mundo dice. El temor, ¿qué va a hacer? Siempre va a lanzar una imagen a tu cabeza. Es la manera como opera. Lanza una imagen en tu cabeza que te hará sacar una pregunta. Y esa pregunta siempre va a ser: ¿será que estoy enfermo? ¿Será que tengo cáncer? ¿Será que me voy a quebrar? ¿Será que me voy a morir? Mi familia, mi esposa, mis 3 hijas y yo tuvimos ya este coronavirus, y fueron días muy difíciles, que gracias a Dios vimos su mano y su poder, y Él nos cuidó, y yo lo glorifico. Pero sabe, la lucha de la mente todo ese tiempo fue difícil. Por eso, si tú estás en este momento en una cama o estás escuchando y estás con ese coronavirus, yo desato sobre ti en el nombre de Jesús que se quiebra ese espíritu de temor, porque ese espíritu de temor quiere hacernos pensar que nos vamos a morir. Ese espíritu de temor quiere llevarnos a esclavizarnos, a paralizarnos, a tal punto que nos olvidamos de la palabra. Y lo que Dios está hoy es quebrando ese espíritu de temor en el nombre de Jesús. Yo recuerdo que hablábamos con algún médico o algo y nos decía: están en tales días, cuidado, esos días son esto. Y la mente comenzaba, y la mente, y la mente, y la mente. ¿Qué pasa cuando tú estás bien y de pronto te tocas y sientes un bultico inusual en alguna parte de tu cuerpo? ¿En qué piensas inmediatamente? Tú no piensas: ay, ¿será que esto es algo normalito? Voy a ver cómo lo soluciono, porque uno tiene que hacer algo, ¿cierto? Pero eso que puede ser normal, viene inmediatamente una imagen a tu mente diciéndote: eso puede ser tal cosa. Y tú comienzas a hablar: ¿será un tumor? ¿Será un cáncer? Ese lunar
comienzas a verlo de manera sospechosa y comienzas a ver si creció o no creció, si es irregular, que esto, lo otro. ¿Por qué tenemos que estar buscando la enfermedad? ¿Por qué tenemos que estar poniendo nuestra fe en creer cosas que hemos permitido que vengan por causa del temor, del espíritu del temor? Por eso cuando suceden esas cosas, usted necesita hablar la palabra de Dios. Hay milagros que suceden inmediatamente cuando usted habla la palabra, y el poder del Espíritu y el nombre de Jesús de una vez comienzan a trabajar. Usted necesita entender esto. Cuando usted sienta cosas, hable la palabra, hable la palabra. No permita que el temor te esclavice. Finalmente, el día de hoy quiero enseñarte algo. Hay momentos donde nosotros sentimos en la vida que estamos como este hombre que nos habla la Biblia llamado Daniel. Hay una historia muy tremenda de Daniel y de sus amigos, donde ellos no quisieron adorar a una estatua inmensa que hizo Nabucodonosor. Y todos, cuando sonaran trompetas, todos tenían que postrarse y adorarle. Ellos no quisieron. Sadrach, Mesach y Abednego. Y Daniel y ellos estaban ahí y comenzaron a seguir fieles a Dios. Eso llegó a oídos de Nabucodonosor. Todos adoran menos ellos. Ellos tres no están adorando. Y este hombre se puso bravo y los llamó y les dijo: si ustedes no adoran, los voy a meter en el horno de fuego, pero lo voy a aprender 7 veces más de lo que normalmente lo hago. Y voy a llamar a los más fuertes de mi ejército para que les amarren las manos, les amarren los pies y los echen allá. Mas sin embargo, Daniel y ellos dijeron: si así lo hicieras, aún del horno de fuego nos librará Dios. Y si no pasara eso, tampoco te daremos esa adoración para ese ídolo, porque nuestra adoración le pertenece a Dios. Finalmente dice la Biblia que los metieron a ellos 3 allá. Y Nabucodonosor de pronto está viendo, y cuando ve, dice que no vio 3, sino vio ahora 4. Y dijo: ¿y esto qué pasó? Y esos 4 estaban dando vueltas en ese horno 7 veces más caliente de lo normal, desatados sus pies, sus manos, y estaban dando vueltas allá. Dice la Biblia que los mandó a sacar y ni siquiera un cabello se había quemado de ellos. ¿Y sabe qué sucedió? Él se dio cuenta que ahí estaba con ellos el Rey de Reyes y Señor de Señores. El ángel de Dios había estado con ellos, protegiéndoles, guardándoles. Estamos en un tiempo difícil donde a veces nos sentimos como Daniel. Señor, esta situación, me siento como en un horno. Amado, esta palabra es para ti hoy. Dios está contigo. Dios está contigo y te va a levantar. El enemigo no te va a ver solo a ti. Ve que alguien está contigo y es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahí en esa clínica, ahí en esa cama, ahí donde estás diciendo: ¿será que voy a morir? Yo reprendo ese espíritu de temor, que lo único que le da es puerta a la muerte, le da apertura a que venga todo eso diabólico. Usted y yo abramosle la puerta a la fe para que Dios descienda y haga los milagros que necesita hacer. Pero de pronto te sientes ahí y Dios está diciendo: yo estoy contigo, yo no te dejo. ¿Y sabe qué ve el enemigo? El enemigo no te ve ahí solo en ese horno, en esa cama. Él ve que hay alguien contigo y él sabe quién es: el Rey de Reyes y Señor de Señores. No olvides todo este temor. Lo primero que quiere hacer es llevarte a pensar lo peor de las circunstancias. Por eso tú necesitas tener tu mente en la palabra de Dios. Si autorizas el temor en tu vida, lo único que harás es que oigas y veas cosas contrarias a la palabra de Dios. Que tu mente siempre esté puesta en la palabra de Dios, mi amado. Yo declaro estos versículos sobre ti en el nombre de Jesús. Recíbelos y que el temor sea quebrado. No olvides, la puerta para que vengan muchas cosas, aún la muerte, es ese espíritu de temor. Pero la fe, a través del poder del Espíritu Santo,
lo que viene a tu vida es la vida de Dios. Declaro en el nombre de Jesús, Isaías 41:10. Así que no temas, porque yo estoy contigo, dice Dios. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con la diestra de mi victoria. Salmo 56:3 dice: cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza. Si usted está sintiendo hoy ese miedo, ese temor, ponga su confianza en Él. Eso hacía David. Josué 1:9 dice: yo te he ordenado, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque eso es lo que hace el miedo, desanimarnos, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Finalmente, Salmos 27:1 dice: Jehová es mi luz y mi salvación. Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? ¿De quién? ¿De quién he de atemorizarme? Nabucodonosor miró ese horno y dijo: hay uno más allá entre esas llamas. Hay uno más entre esas llamas. En medio de esa duda, en medio de esa situación difícil, de esa enfermedad, de esa angustia, hay uno más entre esas llamas. Hoy Dios está diciendo eso. Hay uno más entre tus llamas. En eso que estés viviendo difícil, hay uno más contigo, y se llama el Rey de Reyes y Señor de Señores. Hoy vamos a quebrar ese espíritu de temor y no vamos a movernos de acuerdo a todo lo que ha estado queriendo vender y traer en información. Tú decide hacer crecer la fe, alimentar la fe y no el temor. Cuando vengan a decirte: ay, es que mire esto, si eso no me edifica, muchas gracias, pero yo voy a alimentar mi fe, la fe de mis hijos, la fe de mi esposa, la fe de mi familia, la fe de mi iglesia. Yo voy a alimentar la fe de ellos, no el temor. Y sí vamos a hacer una cosa: movernos con una mente lúcida. Prudencia, prudencia, prudencia. No me digas: pastor, es que la unción está sobre mí y yo no tengo miedo. No. Haz lo natural, que Dios se va a encargar de hacer lo sobrenatural en tu vida. Ahora, en el nombre de Jesús, cierra tus ojos ahí donde estás. Si estás en una clínica, si estás en la cárcel, si estás en algún lugar, en tu casa, pasando alguna situación, llámese como se llame, que estás sintiéndote como un Daniel allá en ese horno, pero tu confianza, a pesar de lo que ves, está puesta en Dios. Hoy Dios está diciendo: hay uno más ahí contigo y soy yo. Hay uno más ahí en tu casa, en tu familia, y soy yo. Hay uno más ahí en esa cama de esa clínica y soy yo. Soy yo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, que no te va a abandonar, que no te va a dejar. Pero tú no permitas que ese espíritu de temor abra puertas para traer muerte, para traer ruina, para traer destrucción. Tú levántate en fe y déjame operar con mi poder. Yo desato la unción del Espíritu Santo ahí donde estás, en el nombre de Jesús. Declaro sanidad. Pero, Señor, ahora en el nombre de Jesús quebramos todo espíritu de temor. Quebramos todo espíritu de temor que, como aprendimos hoy, ha querido venir a traer a nuestras mentes imaginaciones, cosas irreales, y que de pronto hemos dejado que nuestra fe se dañe y hemos creído eso. Y Job dice: lo que creí me sobrevino, lo que temí me sobrevino. Hoy declaramos que lo único que sobreviene a nosotros es lo que viene a través de la fe. Una fe en la palabra, una fe en Dios, una fe en la promesa, una fe en las promesas de Dios puestas en la palabra, y que ha hablado sobre ti, sobre tus hijos, sobre tu empresa, sobre tu salud, sobre tus finanzas. Oh Dios, quiebra el temor para que la fe haga lo que necesita hacer. Dios haga lo que necesita hacer a través de esa fe. Dios haga lo que necesita hacer a través de esa fe. Ahora, en el nombre de Jesús. Oh Señor, tu gloria,
gloria, tu gloria, tu gloria. Por eso dice finalmente la Biblia: entonces entiendan por qué está pasando lo que está pasando, porque antes de que yo venga se va a levantar ese espíritu de temor. Pero la recomendación que Dios nos da es: cuando ustedes vean estas cosas que comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Oh Dios, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, deja que el Espíritu Santo ministre ahí a tu vida, a tu cuerpo, a lo que necesitas. Deja que el Espíritu Santo haga lo que necesita hacer. Oh Señor, gracias. Gracia hay cuando paso por el fuego. Abres camino donde no hay, abres camino donde no lo hay. Al recordar lo que has hecho, al recordar lo que has hecho en mí, lo que un día fui, lo que recorrí, sé que a mi lado siempre estás. Dígalo. Hubo uno más entre las llamas que estuvo junto a mí. Hubo uno más sobre las aguas que pudo el mar abrir. Que en mi interior no queden dudas de cómo libre fui. Hay una cruz que muestra el precio que Jesús pagó por mí. Hay uno más entre las llamas. Oh, su unción. Aquí está la unción del Espíritu Santo. Yo desato esa unción en tu casa ahora en el nombre de Jesús. Ahora en el nombre de Jesús desato la unción. Se quiebra todo temor, se quiebra todo yugo, se quiebra todo paradigma, se quiebra todo argumento. La vida de Dios, todo espíritu de muerte, yo lo quiebro en el nombre de Jesús y hablo la vida de Dios, la vida de Dios en el nombre de Jesús. Espíritu de temor, te quiebro de las mentes, te quiebro, te quiebro, te quiebro en el nombre de Jesús. Por el poder de la sangre de Cristo, tú y yo tenemos el poder del Espíritu Santo. No un espíritu de temor, 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 sino de poder, autoridad y dominio propio. Dominio propio, una mente lúcida que se mueve en la dirección del Espíritu Santo, en el poder de Dios, en el fuego, en el poder de la palabra de Dios. Oh, oh, allá está la unción en tu casa, allá está la unción fluyendo, allá está la unción fluyendo. Oh, Samroini Macapraya. Diga, no hay nombre. No hay nombre igual al nombre de Cristo. El que fue, el que es, el que es, el que fue y por siempre será. Aunque no sepa lo que vendrá, aunque no sepa lo que vendrá, sé que tu verdad nunca fallará. Yo sé que a mi lado siempre. Levanta tu voz y dilo bien fuerte. Yo sé que a mi lado siempre estás. Habrá uno más entre las llamas que va a estar junto a mí. Habrá uno más entre las aguas que puede el mar abrir. Que en mi interior no queden dudas de tu fidelidad. Me alegraré en las batallas, porque conmigo, dile, habrá uno más entre. Dilo fuerte, dilo fuerte. Habrá uno más sobre las aguas que puede el mar abrir. Que en mi interior no quede de tu fidelidad. Me alegraré en las
las batallas, porque conmigo siempre estás. Oh Señor, oh Señor, oh Señor, oh, yeah. Es tu gloria, es tu gloria, es tu fe la que abre puertas al cielo. En el nombre de Jesús, una unción que pudre el yugo, que pudre el temor, que lo quiebra de nuestra vida. Oh, oh. Dígale una última vez: habrá uno más entre las llamas que va a estar junto a mí. Habrá uno más sobre las aguas que puede el mar abrir. Que en mi interior no queden dudas de tu fidelidad. Me alegraré en las batallas, porque conmigo siempre estás. Habrá uno más entre las llamas que va a estar junto a mí. Habrá uno más sobre las aguas que puede el mar abrir. Que en mi interior no queden dudas de tu fidelidad. Me alegraré en las aguas, porque conmigo. Dilo otra vez. Oh Señor, porque conmigo siempre estás. Me alegraré en las batallas, porque conmigo. Porque conmigo siempre estás. Me alegraré en las batallas, porque conmigo. Oh, me alegraré en las batallas. Oh, me alegraré en las batallas, porque conmigo siempre estás. Porque no te ha dado Dios un espíritu de temor, sino de poder, autoridad y dominio propio. El Espíritu Santo está en ti. Por tanto, en ti está el fruto de la fe. Muévete en fe. Jesús, Dios nos está diciendo hoy: cuando vean ese temor rodeando el mundo, ustedes no se llenen de ese temor, no lo alimenten. Erguíos, levantad la cabeza, porque la redención está cerca.